Bien, les voy a invitar a que vayamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Padre mío, te ruego en el nombre de tu santo Hijo Jesús, que tú nos seas bendiciendo, Padre, con tu palabra, que tu Santo Espíritu tenga la libertad para trabajar libremente en este lugar. Reprende al demonio y sus ángeles en este minuto. Átalos, Padre mío, aléjalos de este lugar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y permite que tu palabra fluya, Padre. Tú sabes que hay estorbos, tú sabes, Padre, que hay luchas espirituales en las huestes, hay en los lugares celestiales, Padre. En este minuto, en este momento hay luchas sobre nosotros, Padre. Y te rogamos tú seas dominando con tu poder. Todo lo pedimos, todo lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hoy día, hermanos, quisiera yo centrarme en los versículos 3 y 4. ¿Por qué? Porque la semana pasada veíamos los versículos 1 y 2 cuando el apóstol Pablo, en este contexto de la iglesia a la que le está escribiendo, que la iglesia de Corintios, dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? ¿Es tan avesado que va a juicio delante de un pagano? Y esto, hermano, nos está enseñando directamente a nosotros como iglesia, que cuando nosotros tenemos algún conflicto, cuando nosotros tenemos algún dilema, tenemos algo que resolver, debemos recurrir a la iglesia, como iglesia. Dice, y no delante de los santos. La crítica del apóstol Pablo es que primero habían roces, habían disputas, habían conflictos, pero en segundo lugar, no los resuelven en la iglesia, sino que van ante los injustos, que son jueces del mundo, en tribunales del mundo, a resolver su problema. Veíamos la semana pasada que ahí en Corintios había dado un estilo de vida en donde cada corinto debía ser en algún momento testigo, en cada corinto tenía que estar involucrado en la ley, tenía que ser a cierta edad, cumplir ciertos requisitos. Entonces todos tenían una vida en donde llevaban sus cosas a la corte, a los tribunales. Y de repente, hermano, eran por simples tonteras. Y la verdad, hermano, que si usted compara la eternidad y el juicio que va a haber en la eternidad, con los problemas que tenemos hoy día, son tonteras. ¿Me entiende? Entonces el apóstol Pablo le dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y aquí, hermano, entrábamos en un tema en donde nosotros como justos va a llegar un momento en el milenio en que vamos a juzgar. Vamos a juzgar, vamos a liderar, bueno, lo que Dios quiera también, ¿cierto? Porque muchos de nosotros decimos, amén, vamos a juzgar, vamos a trabajar, vamos a estar al lado del Señor Jesús. Pero la pregunta es, ¿todos van a estar ahí? No, no todos los creyentes, dice, y el que venciere.
No todos van a juzgar, no todos van a estar en eminencia. Solo aquellos que sean fieles en esta vida, ¿cierto? Que guarden la palabra de Dios, que la practiquen, que sean celosos en sus vidas, esos van a estar con Cristo. No todos. Ahora, ¿todos vamos a ser salvos? Sí. Los que hemos creído en el Señor Jesús, sí. No, la salvación no se pierde. No hay nada que tú puedas hacer para perder la salvación porque no hiciste nada para ganarla. No tenemos nada nosotros que podamos hacer para perder esa salvación, porque nuestra salvación, dice la Biblia, está escondida con Cristo en Dios. Ahí está. Nadie se la puede arrebatar de la mano, hermano. Yo tengo hijos pequeños en mi casa y yo puedo tener algo en mi mano y decirle, arrebátenmelo. ¿Usted cree que van a poder? No. Pero claro, si viene alguien mayor, más grande que yo, seguramente me la va a arrebatar, pero déjeme decirle que para Dios no hay nadie más grande que Él. Él es todopoderoso. Y no hay nada que puedas hacer para perder esa salvación que Dios te dio por la sangre de nuestro Señor Jesús. Tú no moriste en la cruz, fue Cristo. Sus méritos te lavaron, su santidad fue traspasada a ti y fuiste declarado justo. Entonces, hermano, dice versículo 3, versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dice, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es como si, hermano, en la casa hubiese un papá que fuese juez, que conozca toda la ley, que por su trayectoria en la ley hoy día sea una persona de eminencia, un juez con mucho conocimiento, y sus hijos tengan un conflicto entre ellos en donde un hijo le quitó un auto a otro, y vengan ante tu papá y le dice, papá, es que tú no sabes, papá. No, tú no vas a resolver nuestro conflicto porque nuestro conflicto es grave. Entonces tenemos que ir donde los tribunales. Hijo, yo conozco la ley. ¿No puedo resolver este conflicto pequeño entre ustedes? ¿No puedo arbitrar en este conflicto? Hermano, en la iglesia hay sabiduría. Y hermano, nosotros menospreciamos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque miramos con ojos del hombre. Con ojos de hombre, y no vemos quién está detrás de ese hombre, que es Dios. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? La respuesta es no. Sigue el argumento del apóstol Pablo. ¿O no sabéis, versículo 3, y aquí empezamos con tema nuevo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más dice las cosas de esta vida? Hermano, no solo vamos a juzgar el mundo, sino que también vamos a juzgar a los ángeles. Y fíjese que el apóstol Pablo pasa de utilizar un pronombre plural, ¿cierto? En donde dice, vosotros juzgaréis, por decir de una manera, ¿cierto? Del plural, perdón, no dice juzgaréis, refiriéndose a los creyentes de la iglesia de Corinto, sino que se incluye diciendo todos los creyentes, incluyéndose a sí mismo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar? ¿Que vamos a juzgar? Incluyéndome yo también, dice el apóstol Pablo. El apóstol sigue, hermano, una forma de pensamiento muy típica en él, en sus cartas, que él empieza a razonar de lo mayor a lo menor. Él te lleva de lo mayor a razonar a lo menor. De manera que, si los creyentes vamos a juzgar a los ángeles, si los creyentes vamos a juzgar el mundo, es absurdo que no seamos capaces de juzgar las cosas pequeñas de la vida, los conflictos pequeños entre hermanos. Por otro lado, hermano, meditamos que todo lo que Dios nos da en conocimiento y sabiduría nos servirá, hermano. Y piensen esto cuando estemos en la presencia de Dios juzgando a los ángeles. Usted dice, no, cuando yo muera, entonces voy a empezar una nueva vida, voy a tener conocimiento absoluto de todo. No, hermano, no. En ninguna parte en la Biblia dice que usted va a entender todas las cosas cuando esté en la presencia del Señor. Vamos a seguir aprendiendo. Pero sepa algo, que todo lo que usted está aprendiendo hoy día y que Dios le está dando de conocimiento, usted lo va a usar en la eternidad. Usted no lo va a olvidar. Cuando yo muera, hermano, va a llegar Germán, Andrés, Bobadilla, Pavesa a la presencia de Dios con toda la sabiduría que Dios le dio. Pero su cuerpo no va a estar, su alma. Un cuerpo nuevo, un cuerpo perfecto. Y con esa sabiduría voy a poder aconsejar. Hermano, ¿se ha puesto a pensar en eso? Entonces, yo, pastor, porque yo tenía esa ilusión cuando era niño y yo decía, cuando lleguemos al cielo vamos a entender todas las cosas, vamos a ser perfectos, un cuerpo perfecto. Sí, pero en el conocimiento, hermano, y la sabiduría, Dios te la está dando hoy día. Y vas a llegar al cielo, quizás no sabiendo nada o sabiendo mucho. Póngase a pensar en algo.
El apóstol Pablo, ¿cómo llegó a la presencia de Dios? ¿Con cuánta sabiduría llegó él? Hermano, ¿con cuánta sabiduría? Con la misma que tiene aquí, que tenía acá. Y ha ido aumentando en sabiduría. Ahora pónganse a pensar en el hombre que murió con Cristo en la cruz al lado de él. ¿Cuánta sabiduría llegó al cielo? Así poquita. Conozco al Señor, lo conocí en la cruz, me arrepentí en ese minuto, pero no tengo mayor conocimiento, voy a empezar a aprender. ¿Quién cree usted que va a poner Dios a juzgar? ¿Al apóstol Pablo o a ese ladrón? ¿Se da cuenta? Medite, hermano, en que venir a la casa del Señor, leer su palabra, orar, crecer en el conocimiento del Señor Jesús, es eterno. Juzgaremos. Hemos de juzgar con lo que Dios te está dando hoy día. Recién, hace un rato, escuchaba a la hermana agradeciendo a Dios por el discipulado, por cómo le ha servido el discipulado, cómo le ha servido la palabra de Dios en crecer. Eso, hermano, es eterno. Eterno, porque el que avanza, hermano, en la semejanza del Señor Jesús nunca retrocede. Nunca. Es eterno. Hermano y hermana, no menosprecie la sabiduría, le servirá en la eternidad. Y recuerde de dónde viene. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esa sabiduría, hermano, no viene de aquí de la tierra. Esa sabiduría no la encontramos en este libro. Y aunque usted dice, pastor, pero en la Biblia sí, pero estas hojas no tienen sabiduría por sí mismas. Es la palabra de Dios, el Espíritu Santo aplicando esa palabra en tu corazón que te va dando sabiduría. Porque la sabiduría que es de lo alto no es de acá de la tierra, no es natural de nuestra tierra. Tú no puedes ir a un cerro a buscar sabiduría. Tú no puedes ir a una tribu a buscar sabiduría. Esa sabiduría viene de lo alto, dice, es primeramente pura, es santa. Después dice pacífica. No hay conflictos con esa sabiduría. Es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esa sabiduría produce buenos frutos en nosotros. No es infructífera. Y ten en cuenta algo, hermano mío, si tú no has crecido, es porque no has tomado de esa sabiduría. Dios no te ha dado sabiduría. No te ha dado sabiduría. Tú no has tenido esta sabiduría que da frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No hay incertezas. Hermano, hay certeza en la sabiduría de Dios. Conocí a mi Dios, conocí su palabra, estoy siendo enseñado por Él. Mi carácter está siendo ajustado al carácter de mi Señor Jesús. Hermano, y no tengo ninguna duda. Tengo certeza absoluta y no soy un hipócrita porque no tiene hipocresía. Esa sabiduría es veraz. El que soy aquí, soy allá. No tengo dobleces, no tengo doble ánimo, no tengo doble alma, no tengo dos caras. Hermano, no soy de los cristianos que vienen el domingo a la iglesia, ¿cierto? Con la Biblia bajo el brazo y dice aleluya, amén, Dios. Y en la semana estoy mirando mujeres, estoy adulterando, estoy robando, estoy fornicando. Estoy siendo insolente. Hermano, no es hipócrita. No es hipócrita. Y recuerda, hermano, primero viene de arriba, es de lo alto. Segundo, recuerda quién da esa sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídela a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, venga a la iglesia. Esa no es la solución. Hermano, esa no es la solución. Muchos piensan que por venir a la iglesia todos los domingos y todos los miércoles van a tener sabiduría. Hice mi parte. No. No. Recuerde usted cuál es el propósito de las parábolas. Cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿por qué hablas en parábolas? Porque le dice a vosotros es dado conocer el reino. Los misterios de tu Padre. A ustedes es dado, pero a ellos, ¿sí o no? No. Pero a ellos no. ¿Y por qué le hablo en parábolas? Porque quiero que en ustedes resplandezca la palabra, los misterios, y en ellos no. Muchos dicen, las parábolas son para que la gente entienda mejor. No. Son para que la verdad sea escondida a quien que es incrédulo. Dios no se va a revelar porque tú vengas y te sientes en la iglesia.
Tú tienes que orar y pedirle a Él, Padre, dame sabiduría. Quiero tu sabiduría, voy a someter mi voluntad a tu palabra, porque yo no quiero ser un oidor, cierto olvidadizo, que oiga algo y se vaya y no retenga nada. Y yo te hago una pregunta, hermano mío, ¿cómo tú te vas a tu casa después de escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo te vas a tu casa? ¿Te vas lleno de gozo, lleno de alegría, rebosando de la palabra del Señor, o te vas vacío? ¿Cómo te vas? ¿Llegas igual y te vas igual? Vas. Hermano, espero que te vayas lleno de la palabra del Señor. Porque no depende del burro que está acá adelante, hermano. Depende de Dios. Él puede usar el instrumento que Él quiera para proclamar su palabra. Y Él solamente usa un instrumento para dar su sabiduría. Y es Él mismo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al pastor, pídala a la iglesia, pídala a las universidades, seminarios, institutos. No, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y le será? ¿Quién le va a dar esa sabiduría? Oh, el pastor sabe que este hermano es tan sabio. ¿Sí? Dios le ha hecho sabio, hermano. Dios lo ha hecho sabio. Dios lo ha hecho sabio. Y si nosotros no estamos viviendo de manera sabia, es que nosotros no hemos recibido la sabiduría que viene de lo alto. Porque no hemos pedido bien, hemos pedido mal para nuestros deleites. Porque yo vengo a la iglesia no para que Dios me dé sabiduría, sino para que Dios me dé riquezas. Señor, te he servido todo este tiempo y ¿dónde está mi bendición? Yo vengo a la iglesia no para que Dios me dé esa sabiduría. Yo vengo a la iglesia para que Él solucione mis problemas en la pega, mis problemas familiares, mis problemas laborales, mis problemas económicos. Pero yo no vengo para ser más sabio para su honra y su gloria. Yo no vengo a la iglesia para que Él me haga más semejante a su Hijo Jesús. ¿Cuál es la motivación con la que viene a la iglesia? Yo debo examinarme, hermano, pero recuerda, la sabiduría de Dios viene de lo alto y Dios es quien la da. Ahora, pudiera preguntarse, hermano, volviendo al texto de 1 Corintios, ¿quién o qué juicio de los ángeles es este? Cuando dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hermano, no se puede hacer aquí algo más que una breve aproximación de lo que el apóstol Pablo está afirmando. Fíjense que Judas, en el versículo 6, enseña que está determinado un juicio sobre los ángeles. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos ángeles, hermano, que no guardaron su dignidad, que abandonaron su morada, Dios los tiene en oscuridad, en prisiones, para el día del juicio. ¿Y quién va a estar en ese juicio? Nosotros. Ay, hermano, yo me pongo a pensar, yo digo, Señor, Padre, yo no sé si tengo sabiduría para juzgar a un ángel. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. El día del juicio, hermano, de los ángeles ocurrirá en el día del Señor, en el que todos los juicios tendrán cumplimiento conforme a los establecidos en la soberanía de Dios. En él no solo comparecerán los ángeles a los que Judas se refiere, sino también Satanás y sus legiones de ángeles, de demonios que integran su reino de iniquidad. Todos esos ángeles junto a Satanás van a ser juzgados. Y esto, hermano, tendrá ocasión ante el juicio sobre los impíos, conocido como el trono blanco. Dice Apocalipsis 20:10, y lo leo rápidamente, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, hasta el juicio. Hermano, la Escritura, para ir ya cerrando este tema, porque no me quiero enfocar en el juicio de los ángeles, la Escritura no indica, hermano, el lugar donde va a ser este juicio, solamente dice que va a haber un juicio.
Y es lógico, hermano, suponer que el juicio va a ser en las regiones angelicales, en algún lugar que Dios tiene preparado para ese juicio. Y los sujetos del juicio, hermano, dice el apóstol Pedro también, son los ángeles que pecaron, dice 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, dice, al juicio. De manera, hermano, que el juicio tiene que ver con los ángeles que pecaron siguiendo a Satanás. Recuerde que Satanás fue creado por Dios para él. Era el encargado de la alabanza en los cielos, tenía un cargo y era instrumento de Dios. Y en él un día se halló maldad. Y él arrastró a una cantidad de ángeles no menor. Como dice, y voy a leer rápidamente Isaías 14:12, cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Está hablando de Satanás. Tú que debilitabas a las naciones, cuánto poder tenía y autoridad. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Fíjese lo que hay en el corazón de un rebelde. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el nombre y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y estaré semejante al Altísimo, dice. Mas tú derribado eres hasta el Seol, dice. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti y los que te vean te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que sus presos nunca se abrió la cárcel? ¿Es este? Ezequiel también hace referencia a Satanás cuando él se equivocó y habla de él como fue en Ezequiel 28:12 cuando dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello, dice, de la perfección. Era perfecto, lleno de sabiduría, fíjense. No, es que ahora tengo sabiduría, pastor, nunca me voy a errar. Hermano, el éxito presente no te asegura el éxito futuro. Grandes hombres en la Biblia han terminado sus días en pecado, lejos de Dios, con necedad en su corazón, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Oh, hermano, fiesta. Dios hizo no un ángel, sino que el ángel. Precioso, perfecto, lleno de sabiduría, hermoso, poderoso. Tú que debilitabas las naciones con el poder que tiene ahora, que está pervertido por el pecado, hermano, pero es un ser maravilloso que Dios creó. Tú, querubín grande, dice, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Usted cree, hermano, que rebelarse en contra de Dios es gratis? ¿Usted, visita o hermano, cree que ser rebelde a Dios es algo que va a ser gratis? Imagínense lo que le espera a Satanás. ¿Y ahí quién va a estar? Usted. Usted como hijo de Dios, con la sabiduría que Dios le dio, va a juzgar a los ángeles.
Entonces el resultado del juicio, hermano, consiste en que todos los juzgados serán lanzados al lago de fuego para siempre, como expresa el apóstol Juan en Apocalipsis 20:10. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces la conclusión, ya para volver un poco al texto de 1 Corintios, la conclusión no puede ser otra a la que llegó el apóstol Pablo. Si los creyentes juzgaremos a los ángeles, los seres más grandes salidos de la mano de Dios, creados por Dios, con la sabiduría que viene de arriba, ¿cierto? Perfecta y pura, no pueden haber cosas pequeñas, hermanos, y más pequeñas como son los problemas cotidianos en nuestra vida, que no podamos juzgar y resolverlos por nuestros hermanos. No en tribunales del mundo, sino en el seno de la iglesia donde Dios está y donde Dios ha dado sabiduría a sus santos. No hay cosas pequeñas. En otras palabras, hermano, sea cual sea la esfera y la extensión de este juicio y gobierno celestial que Dios está hablando, del cual el apóstol Pablo está haciendo mención, si vamos a juzgar y reinar sobre el mundo, y los ángeles en el siglo venidero, sin duda, hermano, estamos ahora capacitados, en este minuto, con la dirección de las Escrituras y del Santo Espíritu de Dios, para resolver todos los desacuerdos que tengamos entre nosotros. No hay falta de sabiduría. Tenemos la capacidad de juzgar entre nosotros. Y con esto avanzo al siguiente versículo que dice, versículo 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Fíjense, hermano, que este versículo es la consecuencia práctica de la argumentación anterior. Versículo 3 lo voy a leer. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y fíjense lo que dice el versículo 4. Sí, pues, tenéis juicio sobre las cosas de esta vida. Hermano, el apóstol afirma claramente que los corintios tenían conflicto. ¿A causa de qué? De las cosas de esta vida. ¿Qué son las cosas de esta vida? Los negocios. Asuntos que se producían en el devenir del tiempo. Y el texto griego, hermano, es un tanto complicado para establecer, ¿cierto?, la traducción exacta, pero no así para entender la idea general que el apóstol está expresando en este versículo. Pudiera entenderse esa primera frase en forma condicional, por ejemplo, diciendo si es que, apoyada en esa palabra que dice ciertamente a la verdad, y en conjunción con la palabra que dice sí, sí pues, ¿cierto? Que le confiere, ¿cierto?, un sentido de condición, o sea, condicional, como si el apóstol Pablo dijera si tuvieseis asuntos que resolver. Pero en este sentido, hermano, se apreciaría que entre los creyentes habían temas conflictivos que resolvían directamente en tribunales, lo sabían. Ahora bien, sea o no sea condicional, sea o no sea que haya o no haya, el hecho es que el problema estaba presente en miembros de la iglesia. Y el hecho de que hayan problemas y disputas entre los miembros ya era un problema. Y lo vamos a ver más adelante. Sigue el versículo diciendo, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y aquí usted, ¿qué puede pensar? ¿Qué puedo pensar yo? A los hermanos menos espirituales. A los de menos valor, a los que tienen menos sabiduría. Pero fíjese que no está hablando de eso. Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Se podría traducir como ocurre en muchas versiones de la Biblia, en forma afirmativa, que obliga a considerar el hecho no como hipotético, sino como real, convirtiéndose en una oración irónica. Y en este sentido, hermanos, los corintios, ¿saben a quién ponían para resolver su problema? No hermanos de menor valor. No está hablando de eso. Fíjese que dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Hace nuevamente ahínco en que los corintios ponían jueces, a quienes no podían ser aceptados en la iglesia como miembros porque no eran cristianos, eran de menor estima. Y ustedes ponen a jueces a resolver sus conflictos. No está hablando de hermanos con menor sabiduría, no. Está hablando de hombres del mundo, a quienes nosotros tenemos en menos.
El apóstol estaba diciendo que los que la iglesia consideraba como impíos, los estaban poniendo para juzgar a los santos. Hermano, eso no tiene pies ni cabezas. Y hermano, esto me trae a mí una pregunta esta mañana y espero que usted la responda en su corazón. El apóstol Pablo dice claramente que los hermanos, la iglesia, estima en poco al no creyente, ¿sí o no? Ponéis a los de menor estima, a aquel juez que no es salvo, que no tiene sabiduría de Dios, que no ha sido regenerado, que no tiene el Espíritu Santo. Yo le pregunto esta mañana, ¿cómo está viendo usted a los inconversos en su corazón? ¿Está admirando a los inconversos? ¿Quieres ser como los inconversos? ¿Los escuchas con una atención reverente? ¿Cómo debemos ver nosotros a los inconversos en nuestro corazón? Hermano, esta pregunta especialmente es para los jóvenes. Porque ¿saben qué, jóvenes? Ustedes van a llegar a sus trabajos, y si no antes a sus estudios, y van a conocer impíos. Van a conocer impíos muy inteligentes, con tremendos currículum, con tremendas trayectorias, con mucho conocimiento, que van a abrir sus bocas y ustedes van a decir, oh, ¿qué sabe el profesor? ¿Qué sabe el doctor? ¿Qué sabe el quien sea? Y la pregunta es, ¿cómo ves en tu corazón a esa persona? ¿Cómo debemos ver nosotros, hermanos, a los que son de menor valor? Fíjense ustedes, hermanos, que nosotros menospreciamos nuestra iglesia. Porque cuando tenemos conflictos y problemas, ¿a quién vamos? Al psicólogo. ¿Y no hay sabiduría en la iglesia? ¿Ah? Juzgado a la familia. Hermano, cuando tengo problema económico, ¿a quién voy? Al banco. Y en muchos casos, hermano, ¿a quién voy? Al jefe. Al dueño de la empresa. Y yo lo admiro a ese hombre. ¿Cómo estás mirando tú a aquellos de menor valor? Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Que andan en qué? ¿En qué? En la vanidad de su mente. ¿Cuántos vanidosos mentales hay en la vanidad de su mente? Teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, no ven con claridad, no entienden con claridad y saben mucho, sí, y ellos se mofan de su mente, de sus conocimientos y de sus logros, de su trayectoria en el mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo los ves tú, hermano? ¿Cómo los ves tú, joven? Ellos tienen el entendimiento tenebrecido como lo tenías tú, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia que en ellos hay los tiene lejos de Dios, porque si hubiese conocimiento real, hermano, estarían al lado de Dios. Recuerde que la Biblia dice que Israel pecó por la falta de conocimiento y por la dureza de su corazón, corazones duros, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice, ya no tienen sensibilidad por el pecado. Ya estas personas hoy día te están diciendo la ideología de género es buena. Estas personas están diciendo que el ser un hombre o una mujer depende de ti. Hermanos, están perdiendo toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con la avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El cristiano, hermano, no ha conocido ni ha aprendido a Cristo de esa manera. Dice, si en verdad, y aquí hay una condicionante, le habéis oído. Estimado hermano, si usted de verdad ha oído al Señor, si ha oído su palabra, si ha aprendido de Él, y habéis sido enseñados, dice, conforme a la verdad que está en Jesús, y ese, hermano, es mi oración, poder enseñar siempre la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos, desvístete, en otras palabras, de este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Hermano, quisiera detenerme aquí un minuto en este texto. Porque, hermano mío, la salvación no es un tema de mejoramiento continuo. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque yo noto que muchos de nosotros pensamos que la salvación es un mejoramiento continuo, un perfeccionamiento de algo que haya existido con anterioridad. La salvación es una transformación total. El Nuevo Testamento, hermano, habla de que los creyentes tienen una nueva mente, ¿sí o no? Tienen una nueva voluntad, ¿sí o no? Tienen un nuevo corazón, ¿sí o no? Una herencia nueva, una relación nueva, poder nuevo, conocimiento nuevo, sabiduría nueva, percepción nueva, entendimiento nuevo, justicia nueva, amor nuevo, deseos nuevos, ciudadanía nueva y muchas otras cosas nuevas, todas las cuales están sintetizadas en la novedad de la vida, como dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Dónde está el viejo Germán? Hermano, está sepultado. Murió. Murió, hermanos. Y ¿saben qué? Aquí tenemos nosotros cuestionamientos con nuestra carne. Y pensamos que el viejo Germán está vivo. No es así, hermano. No es así. Tú moriste si fuiste hijo de Dios y creíste en Él. Tienes nueva vida, tienes nueva voluntad, tienes nuevos pensamientos, tienes nuevo amor, tienes nuevo gozo, tienes una herencia nueva. Todo ha sido nuevo porque tienes una vida nueva. En el momento de un nuevo nacimiento, hermano, una persona se convierte en nueva criatura. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, dice nueva criatura es. No dice una criatura renovándose. Una criatura que está perfeccionándose. No, hermano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No es solo, hermano, que recibes algo nuevo, sino que te conviertes en alguien nuevo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy muerto. Y fíjese lo que dice luego. Y ya no vivo. ¿Por qué? Porque ya estoy muerto. Hermano, ya estoy muerto. No estoy en un mejoramiento continuo. No estoy dejando mi carne. Estoy luchando con... No, hermano, estás muerto. Estás juntamente crucificado con Cristo. Ya no vives tú. Mas vive Cristo en mí, una nueva criatura. Y lo que ahora vivo, dice, en la carne, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y muchos de nosotros, hermano, por ser mediocres espiritualmente, decimos, estoy luchando con mi carne. No, hermano. Una nueva criatura no lucha con su carne porque murió. ¿Me entiende o no? La nueva naturaleza, hermano, no es añadida a la vieja naturaleza, ¿me entiende? Sino que reemplaza la nueva naturaleza, la vieja naturaleza. Ese hombre viejo está crucificado, muerto. Enterrado, como dice la Escritura. Y ahora el nuevo Germán vive. No, que estoy luchando. Hermano, no estás luchando. En realidad, no necesitas luchar. Tú ya eres una nueva persona. Eres una nueva criatura. Y hoy día la invitación a todos los que no tienen a Cristo Jesús en su corazón es que vengan a Cristo y Él los va a hacer una nueva criatura. Tú no añades una naturaleza más. Tú reemplazas la vieja naturaleza. La persona transformada es un yo renovado por completo. En contraste con el antiguo amor de lo malo, fíjate que Juan 3:19, por ejemplo, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué amaron más? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. ¿Sabes lo que aborreces tú cuando tú no eres salvo? La predicación. ¿Sabes lo que tiene el evangelio predicado correctamente y que no tienen otros evangelios, hermano? La verdad. Y la verdad nadie la quiere oír. ¿Por qué crees tú que las iglesias no están llenas este día? ¿Por qué crees tú que hay gente que se aleja y no quiere venir más a la iglesia? Porque hay mucha verdad. Tú sabes que la verdad
finalmente echa a quienes no son nueva criatura? Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señor, dame más luz. Déjame escuchar más tu palabra. Háblame más a mi corazón. Escudriña más mi corazón. Saca lo malo que hay en mí. Yo quiero eso, Señor. Saca lo malo. Yo quiero que haya más luz en mi vida, no menos. ¿Cuánta luz has leído esta semana? ¿Por cuánta luz has orado esta semana? Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó, ¿a qué? A la inmundicia. Y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Vea las marchas LGTB. Ya que cambiaron la verdad de Dios, escúchenme bien, y ahí está el Evangelio. Cristo Jesús, que vino a morir por nosotros, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El hombre del mundo, el que la iglesia debiera tener en menos estima, no quiere tener en cuenta a Dios, a Cristo, sino que cambia la verdad de Dios, que es el Evangelio predicado. Como dice aquí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando, dando cultos ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La Biblia habla también que en los postreros tiempos, hermanos, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice la Escritura que muchos tendrán comezón de oír. ¿Y saben lo que es la comezón? Picazón. Y cuando tú tienes picazón, ¿qué haces? Y tengo comezón de oír. Y yo voy a la iglesia, me siento a escuchar, pero lo único que quiero es que me rasquen. Porque vendrá tiempo, ahí está, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Entonces, si yo soy un hombre que estoy en adulterio, vengo a esta iglesia, la palabra se predica contra el adulterio, el evangelio de verdad, y yo qué digo, no quiero sufrir esa doctrina. Me voy a otra, escucho, lo mismo, oh no, otra más. Llego a otra, mire aquí el pastor, hasta el pastor tiene segundas nupcias, aquí me quedo. Porque aquí nunca me van a decir la verdad, siempre me van a rascar la oreja. Oh, qué rico. Entonces, ¿qué queremos nosotros, hermano? Más bien dicho, no nosotros, sino que muchos. Ir a las iglesias que nos digan y hablen del amor de Dios, que nos hablen de sus bendiciones, que nos hablen de las promesas, que nos amen, que nos hagan cariño, que nos den, que nos hablen del amor y del amor y del amor, y nunca del pecado. Porque yo no quiero esa verdad. No quiero esa verdad. Y muchos, hermanos, muchos van a querer no sufrir la verdad. Porque ¿sabe qué? Le digo al tiro, hermano, que para un joven mantenerse virgen hasta el casamiento es sufrido. Hoy día es sufrido. ¿Sí o no? Hermano, yo me mantuve virgen hasta el matrimonio y sufrí. Porque mi carne lo único que quería era otra cosa. En el colegio habían oportunidades, después en la universidad más oportunidades aún. Pero yo dije, no, yo quiero sufrir la verdad. Porque le creo a Dios que va a bendecir ese lecho sin mancilla, sin inmundicia. Le creo. Y Dios, hermano, me ha bendecido de una manera. Ver a esos dos pequeños que hoy día podrían estar muertos, hermano.
verlos crecer, no hay precio que pueda pagar por ello. Muchos van a irse de las iglesias porque quieren que le rasquen los oídos con enseñanzas conforme a su maldad. ¿Por qué cree que hay iglesias que predican sobre la homosexualidad? ¿Aceptan el LGTB? Hay video en internet, búsquenlo. Pastores, iglesias, congregaciones enteras que aceptan ese movimiento. Esos son aquellos que no quieren sufrir la verdad. Y dice Romanos 1:28, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron. El hombre sin Dios no aprueba tener en cuenta a Dios, no quiere tener en cuenta a Dios, lo rechaza. Recuerde lo que veíamos en 1 Corintios antes, ¿cierto? Que, hermanos, rechazan la verdad, rechazan a Cristo, no quieren a Cristo, por los demás están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo quieren tener en cuenta a Dios si lo rechazan? Dios, dice, los entregó a una mente que no pasó la prueba, a una mente que piensa mal, a una mente reprobada, a una mente que hoy día piensa un niño puede casarse con un adulto, una niña puede casarse con un adulto, hermano. Esas mentes que no tienen lógica, que no tienen sentido, que están reprobadas, dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, entendieron el mensaje del Evangelio, no solo las hacen, dice, sino que también se complacen con los que la practican. Y quizás, hermanos, nosotros no caemos en el segmento de quienes hacemos eso. No lo hacemos, pero sí nos complacemos. Sí nos complacemos. Sí estoy de acuerdo. Sí admiro a aquel hombre o mujer en el mundo que para la iglesia es en menor estima. Y la tengo por un molde a quien debo seguir. Hermano, hay grandes modelos en el mundo. La pregunta es si ese modelo se amolda al modelo de Dios. Hay grandes hombres y mujeres a quienes nosotros podemos ver, imitar en ciertas áreas, pero la pregunta es si ese modelo se amolda al modelo de Dios. ¿Cuáles son tus héroes? ¿Cómo ves tú al mundo? Hermano, ese nuevo yo es la parte más profunda y verdadera del cristiano. Ahora, ama la ley de Dios. Anhela a Dios, anhela cumplir sus demandas justas. No lo sufre. No sufre la sana doctrina, hermano. El nuevo yo, que es nueva criatura, ama cumplir esos anhelos. Entonces ya no es un sufrimiento mantenerse en pureza, no. Él ama. Anhela cumplir sus justas demandas, aborrece el pecado y anhela su liberación definitiva de la carne no redimida, que es la residencia de la nueva criatura eterna hasta el momento en que Dios lo glorifique con un cuerpo nuevo. Así que, hermanos míos, ¿cómo estás estimando tú a tu iglesia? ¿Cómo estimas tú a tu iglesia? ¿La valoras? ¿Cómo ves tú al mundo? ¿Crees que en el mundo hay buenos moldes? Déjame decirte que no. Si ese molde no se amolda al molde de Dios, no es un buen molde. Y termino con dos textos en Romanos y en Romanos nomás. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley que es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, ¿en qué? En mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. ¿Sabe cuál era el dilema del apóstol Pablo? Que él seguía vestido con la carne. Por eso que Gálatas dice, despojaos del viejo hombre. Porque en el interior de él, hermano, había un nuevo Pablo. Pero todos nosotros tenemos que desvestirnos del viejo hombre. Despójate. Hermano, tú ya no eres un viejo hombre, eres una nueva criatura que está vestido de carne, que está vestido de maldad. Ven a Cristo, pídele a Él que te despoje de esa maldad, que libre del pecado tu vida. Y termino con Romanos 8:22 que dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, dice. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, dice. Porque dentro mío, hermano, hay una nueva criatura. Yo gimo que Cristo venga, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, dice. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza no se ve. Perdón, la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice, lo que tú estás viendo no es esperanza. ¿A quién esperamos? ¿A quién no hemos visto? A Cristo. Y gemimos, la naturaleza gime. Pero sabe, hermano, muchos de nosotros decimos, yo anhelo que Cristo venga y que venga hoy día. Esa frase y esa oración, hermano, es absolutamente egoísta. Porque hoy día necesitan personas a Cristo Jesús. Y yo no quisiera irme antes sin hacer una invitación. Si alguien quiere venir al Señor Jesús en arrepentimiento, si quiere venir a derramarse ante Él y pedirle que Él entre en su corazón, lave sus pecados, quisiera hacer una invitación. Los demás hermanos, oremos un minuto.